Pasa un minuto de las 9 de la mañana y comenzamos con nuestra primera entrevista de este día. La Cámara de Representantes aprobó la ley de presupuesto quinquenal y ya pasó al Senado, que tendrá 45 días para su aprobación. En el marco de esta discusión recibimos al presidente de la Cámara Baja, a Martín Lema. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Cansado después de tantos días de intenso trabajo. Recuperamos un poco el fin de semana con la familia, pero la verdad que fue un trabajo muy intenso. Arrancamos el domingo 11 a las 10 de la mañana, donde tuvimos jornadas durante todo el día. Y la última jornada, que fue la más prolongada, comenzamos el jueves 15 a las 10 y poquito de la mañana y terminamos al otro día, o sea, el viernes, la madrugada del viernes, a las 5:47, o sea, más de 19 horas de sesión. Pero bueno, ya se aprobó el presupuesto, por lo menos en la Cámara nuestra, y pasó al Senado. ¿Cómo evalúa la discusión que se dio con visiones bien contrapuestas, ¿no? Recorte sí, recorte no, ahorro, tijera. ¿Cómo evalúa el tono de la discusión? Bueno, lo separo en tres visiones distintas. La primera visión es sobre el presupuesto en sí mismo, en donde los legisladores que integraron la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda ya dieron los diferentes puntos de vista, todos absolutamente legítimos. Evidentemente nosotros entendemos de que es un presupuesto absolutamente responsable y que va a ser beneficioso para el país. La oposición dio su punto de vista al respecto y en eso se dio un intercambio que fue en el marco de la tolerancia y del respeto. Yo eso quiero señalarlo porque evidentemente que hay discusiones que son apasionadas y hasta acaloradas. Yo soy bastante hincha de eso porque creo que hay que defender las convicciones con absoluta pasión. Y en ese sentido se dio un ámbito de debate que fue sumamente acorde a estar a la altura de las circunstancias, así que en ese sentido estamos absolutamente satisfechos de cómo se desarrolló la discusión, tanto en la general como el articulado. Por otro lado, hay una visión política que creo que es muy importante, que tiene que ver con la consolidación de la coalición plural de gobierno. Claramente una consolidación en donde a lo largo de este año se han pasado pruebas que a mi juicio son muy importantes, porque uno puede, cuando asumimos el gobierno el 1 de marzo, uno aspiraba a que funcione la coalición, pero eso era una aspiración o una creencia, un acto de fe de que esta herramienta iba a funcionar. Otra cosa es verla plasmada en hechos. Y la coalición plural ha sabido enfrentar diferentes circunstancias, desde lo que fue la pandemia a partir del 13 de marzo, en cómo se posicionaba, cómo se articulaba entre 5 partidos políticos en torno a una crisis que había que enfrentar, y eso se dio en forma satisfactoria. No estoy hablando de los resultados en sí mismos, desde el punto de vista sanitario, que los parciales, más allá de los rebrotes que han aparecido, creo que todos consideramos como positivos. Pero más allá de eso, lo que ha sido cómo se paró la coalición a ese tipo de episodios, creo que fue sumamente importante. Pero después tuvimos la LUC. Y en la ley de urgente consideración, lo que fue el producto final, es decir, después de todo el tratamiento legislativo, consideramos que se finalizó con una herramienta mejor de la que ingresó en un principio, en donde se fue perfeccionando, en donde fue mucho más representativa, producto de que se recibieron una cantidad de aportes interesantes, no solamente de la coalición en sí misma, sino de otros partidos políticos, y eso fue la segunda prueba, de algo que estaba en nuestra agenda, de algo que estaba en el compromiso por el país, de algo que pretendía el presidente de la República, que hace años que venía hablando de esa herramienta, y eso prospera. Y ahora estábamos nada más ni nada menos que ante un presupuesto nacional en tiempos de la crisis que todos conocemos, en donde también había que ver cómo se articulaba, en donde había que ver cómo se paraban los diferentes partidos políticos, primero en la interna de la coalición y con respecto al resto de los partidos políticos. En lo que refiere a los partidos políticos de la coalición, yo creo que hay una clara consolidación de la coalición plural de gobierno y está consolidada en cómo se votaron la gran mayoría de los artículos y cómo se intercambió al respecto, y también en lograr captar adhesiones a la votación general del presupuesto, como fue la de César Vega a través del PERI. Igual algunos matices surgieron, obviamente, en la interna. Por ejemplo, claramente el plan de realojo de asentamientos, que no tiene ese nombre, pero bueno. El plan de mejora barrial. Ahí va, plan de mejora barrial. Plan de mejoramiento ahí barrial. surgió una discrepancia. Y además también, por ejemplo, Sanguinetti, cada vez que puede, no sobre el presupuesto en concreto, sino sobre el funcionamiento de la coalición,
recuerda que este es un gobierno no del Partido Nacional, sino de coalición, reclamando una suerte de mesa chica de discusión, de negociación política. ¿Usted cómo lo ve eso? Lo primero, de los matices, por supuesto, Danilo. Bienvenidos los matices. Bienvenidos los puntos de vista distintos, porque entre otras cosas, es una coalición plural. Y en una coalición plural, claramente, que van a haber puntos de vista, van a haber matices, van a haber diferencias, van a haber intercambios. Van a haber intercambios duros en algunas instancias, y estoy hablando a lo largo del periodo. El tema no está en que aparezcan matices. El tema está en cómo se resuelven esos matices o cómo se resuelven las diferencias. Y acá se resuelven sin ningún tipo de dramatismo, respetando que si están los votos, artículos prosperarán, y si no están los votos, los artículos quedarán por el camino y se tratarán en otra oportunidad o directamente quedarán en forma suspendida a lo largo del tiempo. Entonces, en ese sentido, yo lo veo como algo que en realidad fortalece la herramienta, porque habla de una pluralidad que lo que ofrece es una mayor representación. Y sobre lo segundo, a mí no me corresponde hacer un análisis, una evaluación de lo que opinan actores políticos, como es el caso del expresidente Sanguinetti. Yo lo que creo que la valoración de la coalición hay que verla en acciones concretas. Para usted funcionó bien en esta instancia, sin problema. Están los hechos. Después uno puede tener una expresión de deseo de cómo puede funcionar mejor, y es legítimo. O uno puede hacer una expresión de deseo de autocríticas cuando surjan las oportunidades. O uno puede hacer un reconocimiento de un buen funcionamiento. Ahí hay valoraciones subjetivas, que obviamente bienvenidas sean las valoraciones subjetivas. Ahora, ¿cómo medimos a la coalición? Yo por lo menos lo mido con hechos objetivos. Acá hubo una pandemia, como decía, el 13 de marzo. A mí me gusta hacer un relato de hechos, porque si no, no puedo hablar de una consolidación. Estaré hablando de un hecho aislado. Para hablar de una consolidación tengo que hacer una referencia a la etapa previa. A los 3 días de asumir el gobierno, ¿cómo enfrentar una crisis como la que todos conocemos? La coalición funciona. Se viene un proyecto de ley de urgente consideración al tiempo y la coalición funciona. El proyecto de ley de presupuesto, nada más ni nada menos, y en el contexto que estamos haciendo referencia, y la coalición funciona. Obviamente que queda la etapa del Senado, pero creo que en términos generales no hay ninguna duda, a través de hechos objetivos concretos, de la consolidación de la coalición plural de gobierno. Concretamente en lo votado y en lo que ahora va a discutir la Cámara Alta, se advirtió ya que algunos temas, digamos, saldados van a ir prácticamente derechos. ¿Cuáles son los principales temas? Unidad agroalimentaria, el programa de mejoramiento barrial, ¿cuáles son los temas que van a tener más discusión todavía? El presupuesto ya lo ha explicado la ministra Susana Arbeleche, trata de hacer foco en la persona, de que los recursos lleguen y que el presupuesto fortalezca y favorezca directamente a las personas, poniendo como eje la educación, las políticas sociales y la seguridad, sin perjuicio de que hay una cantidad de temas que obviamente son importantes, que eso es una visión global, rápidamente, si uno quiere hacer un análisis de una referencia del presupuesto. Ahora, evidentemente hay artículos que generan más polémica que otros, así como hubo el plan de mejoramiento de barrios, y no hay que ponerle misterio. No se votó porque no estaban los votos, directamente no se llegó a considerar, porque claramente no iban a estar los votos para que ese artículo prospere. Si en el Senado se retoma o no el tema, por un tema también de respeto a la Cámara que lo va a tratar, no me corresponde a mí hacer vaticinar hechos que en realidad desconozco como Bueno, pero hay temas que ya se sabe, digamos, que quedaron saldados y otros no tanto, ¿no? En el caso de la UAM... ¿Fue un error haberlo incluido? Yo no puedo juzgar el pasado con los criterios del presente. Sin hablarlo, sin... Reitero, yo no puedo juzgar el pasado con los criterios del presente. Porque legisladores de la oposición hablaron de rapiña, de arrebato, o sea, de mal gusto. Bueno, eso corre por cuenta de los que hacen referencia. Acá hay una propuesta. Una propuesta que evidentemente requiere un diálogo, requiere un intercambio, y después en algún momento hay que laudar. En la Cámara de Diputados se laudó a favor del artículo. ¿Qué va a pasar en el Senado? Y sí, apareció ya algún senador que dijo que no estaría dispuesto a votarlo. Bueno, vamos a ver cómo plasma su opinión, vamos a ver si llega a ciertos consensos, vamos a ver si en definitiva se logra una articulación mayor entre el oficialismo y la oposición. Me consta creo que fue el diputado Álvaro Viviano, que integraba la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que había sido edil departamental, que trató mucho de conciliar el tema en lo que fue la comisión. O sea, se hizo el mayor esfuerzo. Después, si de repente tenía que haber llegado
con otro vestuario, o mejor dicho, con un avance mayor en el vestuario en cuanto al diálogo, en cuanto a los comentarios, en cuanto a la concientización. Y bueno, siempre hay que tener un margen de hacer una revisión y estar dispuesto a la autocrítica de que a veces las cosas pueden llegar en forma más prolija. Ahora, de ahí hacer referencia, adjudicar unas cuantas intenciones, que yo entiendo que no tiene lugar, no tiene lugar. Uno puede aceptar de que de repente se hubiera aspirado a un mayor diálogo previo al ingreso de este artículo, efectivamente. Y ahí no hay que ser necio. Si se está diciendo en una buena, si se está diciendo como comentario constructivo, uno tiene que tener la apertura de poder perfeccionar ese tipo de iniciativa. Ahora, todo lo que viene después me parece que es absolutamente desmedido. Entonces, bueno, sí, es uno de los artículos que en el Senado, porque ya hay expresiones que se han dado en forma pública, bueno, van a estar en consideraciones y veremos cómo sigue. Ahora el Senado tiene 45 días de plazo constitucional que empiezan a correr en el día de hoy, porque hoy justamente sesiona el Senado y le da el ingreso formal al proyecto de ley de presupuestos que entregamos el día de ayer a la vicepresidenta de la República, a Beatriz Argimón. Y después las modificaciones que haga el Senado vuelven a pasar a la Cámara de Diputados, que tenemos 15 días para evaluar si se aceptan o no tales modificaciones. Así que esperemos a ver cómo sigue el proceso. Igual, ahora estamos hablando de un par de artículos del Plan de Mejoramiento de Barrios, la UAM y demás. Ahora, casi la mitad de los artículos fueron aprobados por unanimidad. Eso es bueno señalarlo. Por otro lado, los que no fueron aprobados por unanimidad contaron cuando uno contabilizaba, y yo que en realidad cumplí un rol mucho más, obviamente, de moderador, de articulador, no me metí en el debate en ningún momento porque no corresponde como presidente de la Cámara, las votaciones eran todos 55, 56, 57 votos en la cantidad de presentes. ¿Qué quiere decir? Bueno, que a nivel del bloque de la coalición plural había un apoyo contundente en la mayoría de los artículos, en donde se captaba la adhesión del PERI en una cantidad también de esos artículos, y bueno, los que no, que son señalados puntualmente porque no son muchos, en el Senado veremos cómo se termina de dirimir los diferentes puntos de vista. Bien, Lema, le agradecemos mucho este tiempo, algo pendiente que estábamos para charlar luego de la aprobación del presupuesto, porque además lo tratamos casi prácticamente a diario la discusión, y estaremos atentos a lo que pasa en la Cámara Alta, obviamente que, como bien decía usted, se le da curso al trámite administrativo a partir de hoy. Gracias por habernos acompañado. Por favor, un placer. Gracias. Cerramos la entrevista con Martín Lema.